Ya estamos de vuelta aquí. Arnoldo Cuellar, buenas tardes. ¿Cómo estás, Arnoldo? Hola Julio, hola Temoris y Arturo. Oye, nos deja Carolina Rocha la vara muy alta, mano. ¿Por qué? Sí, muy buen sentido del humor, muy buenos comentarios, la Pero, política vista con una óptica que la hace ligera y al mismo tiempo muy informativa, ¿no? Así que bueno, Arturo, Temoris, a darle. a darle que es mole de olla. Arturo Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Qué gusto saludarte una vez más y a mis colegas Arnoldo y Temoris, con muchísimo gusto estar aquí como siempre con tu audiencia. Gracias, Arturo. Temoris Greco, buenas tardes. Plep, 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 plep. Sí, que vamos a darle y sobre todo aprovechando que hoy Arturo no se quedó platicando la entrada de la escuela. Arturo, ¿por qué te traen así? Digo, ¿qué sucede, Arturo? Así son, como luego se dice, al perro más flaco se le suben más las pulgas. Híjole. Bueno, pues vamos. Eh, Bien, Temoris. Entre mis compañeros de mesa y el chat, me vapulean todo el tiempo. Veo Oye, cansadito. Pero pues soy masoquista. Carolina dice que ella no se asoma a ver el chat. Yo sí los leo a todos. pero Eso no es. vayas a empezar como Xochitl, Arturo, de que te dicen la vestida y no sé cuántas cosas más. Oye, de veras, ¿qué onda? Me recordó exactamente, Arnoldo, exactamente lo mismo. Me dicen en fin. Bueno, pongámonos serios, por favor, mete orden, Temoris, por favor, en esta mesa para que seamos serios. Eh, Arturo, ¿cómo vas viendo la evolución? Antes que nada, déjame compartir este video de lo que dijo hoy el presidente de la República en la reunión de la CELAC y luego te pediré tu opinión de cómo va avanzando todo este tema complicado en el cual el presidente de Ecuador, Noboa, invitó al presidente de México, dijo, nos echamos un ceviche o unos tacos y vamos hablando, y el presidente de México contestó con mucha seriedad, dijo, no es una cuestión de frivolidades, algo así por el estilo. Vamos a escuchar este videíto y regresamos, Arturo. Nosotros agradecemos la solidaridad de la mayoría de los pueblos y de los gobiernos de América Latina, del Caribe, y queremos también proponerles, si lo consideran viable, factible, que nos acompañen suscribiendo la denuncia en el Tribunal de Justicia Internacional. Agradecerles mucho por su apoyo y comentarles que nosotros vamos a seguir defendiendo la independencia y la soberanía de nuestro país. México no es protectorado, no es colonia de ningún país extranjero. México es un país libre y soberano. ¿Cómo ves, Arturo Rodríguez, lo que ha sucedido, lo que hay en esta CELAC, las declaraciones del presidente de la República? ¿Cómo ves, Arturo? Pues mira, yo creo que es una posición digna. Quizás a algunos nos gustaría todavía una mayor contundencia, pero en términos diplomáticos y en términos legales, para efectos de justicia internacional, creo que lo que ha hecho el presidente López Obrador es lo que tiene que hacer un jefe de Estado, en el caso nuestro, del Estado mexicano, ante una agresión y una acción tan deleznable como fue la ocupación de la Embajada de México en Ecuador, porque efectivamente pareciera que el presidente Noboa, el presidente ecuatoriano, minimiza sus acciones, acciones que por cierto han sido condenadas inclusive por los gobiernos pues de derecha más recalcitrante de América Latina, por la OEA, que pues no es una instancia, un espacio con el que particularmente el presidente López Obrador y los gobiernos de izquierda latinoamericana o no tengan una relación empática, pero inclusive ellos
han condenado lo que ocurrió en la Embajada de México en Quito. Entonces, me parece que es una actitud digna, un posicionamiento necesario, y este llamado que entiendo ya fue acogido por algunos países, si no me falla la memoria, Bolivia, Venezuela inclusive habló del retiro de su personal diplomático de Ecuador. Habrá quien diga, bueno, sí, los chairos latinoamericanos, como sea, se trata de un proceso de solidaridad internacional en donde los otros jefes de Estado están pues acompañando a México en una reclamación más que justa. Bien, Arturo, gracias. Temoris, ¿cómo ves este tema? Efectivamente, como ha comentado Arturo, Venezuela ha retirado de Ecuador a toda su representación diplomática, tanto la embajada como en los consulados, 2 consulados, pues ahí no está rompiendo relaciones, pero retira su personal y dice que apoyará plenamente la demanda que ha puesto México. ¿Cómo ves la evolución de este tema, Temoris? Mira, yo quisiera poner las cosas un poquito también para nuestra audiencia, recordar que el 1 de abril el Estado de Israel atacó, bombardeó, destruyó el consulado de Irán en Siria, lo cual fue un ataque sin precedentes, una violación de la inmunidad diplomática, pero además extremadamente violenta. Y Estados Unidos, Canadá, Francia, Gran Bretaña, Alemania, Italia, todos estos países, y yo junto con otros, impidieron que el Consejo de Seguridad de la ONU condenara ese ataque contra la inmunidad diplomática. 4 días después, el presidente Junior, una persona sin experiencia diplomática, sin experiencia política, sin experiencia administrativa, que tiene una fortuna que heredó de su papá, que intentó en 5 ocasiones ser presidente de Ecuador y no lo consiguió, y ahora metió todos sus recursos para lograr que el hijo sí lo consiguiera. Pues este muchacho sin experiencia, sin el conocimiento, se le ocurre que pues puede hacer lo mismo, y que metió a sus policías, además de una forma especialmente torpe. Él podría haber hecho esta intervención cuidando, por ejemplo, de no dejar estas escenas en las que golpean al personal diplomático de México. Al principio, la respuesta de Estados Unidos y Canadá fue igualmente torpe, fue tibia. Los canadienses cometieron la estupidez, es que no se me ocurre otra palabra, perdón, pero cometieron la estupidez de llamar aparente violación de la inmunidad diplomática a lo que fue evidente, a lo que fue obvio. Y eso es el resultado de que ellos acababan de ser los convalidadores de la destrucción de una instalación diplomática iraní, y ahora los agarraron con el pasto cambiado y no sabían cómo condenar esta, que no fue sangrienta, fue violenta, pero no hubo muertos, no hubo heridos, que fue mucho menos violenta que la que ellos acababan de convalidar. Finalmente el presidente los obligó a reaccionar. Pero esa es una muestra de cómo cosas que pasan muy lejos finalmente acaban teniendo repercusiones mundiales, repercusiones en todo el globo, y permiten que, o sea, cuando se convalida algo que pasó tan lejos, pues acaban teniendo a los mínimos de este lado del mundo, como es Noboa, pensando que también lo pueden hacer, que no pasa nada, y haciendo el ridículo de ofrecer ceviche y tacos para arreglar el problema. Yo también creo que México tendría que tener una posición un poquito más dura, pero también es bastante fuerte que se haya pedido que se expulse o se suspenda a Ecuador en la Organización de las Naciones Unidas. Aquí también el problema es que de pronto esta hipocresía de las potencias occidentales, hipocresía como la de que no se condena el ataque contra una instalación diplomática en Siria, pero sí se condena la respuesta del país atacado, que en este caso es Irán,
pues genera también o sea, esos países democráticos generan un vacío que de pronto es llenado por países que no son democráticos, como es el caso de Venezuela, que en ese caso se permite salir a apoyar a México mientras otros países democráticos del continente titubean, o en el caso de la dictadura nicaragüense de Daniel Ortega, que es la que lleva a Alemania ante la Corte Internacional de Justicia para acusarla por complicidad con el genocidio que está cometiendo Israel en Gaza. Cuando hay este doble discurso tan evidente, tan obvio, está enorme, o sea, el nivel de hipocresía que estamos viendo tiene niveles históricos. Cuando las naciones democráticas traicionan sus propios discursos, de esta forma se abre el espacio para que naciones que no lo son ocupen y se puedan vestir con la defensa de la esencia. A mí me parece que es incierto el camino, por otro lado, que ofrecen los mecanismos internacionales, porque el de la Corte Internacional de Justicia va a tardar bastante tiempo y no queda claro que se vaya a suspender o a expulsar a Ecuador. Además de que, pues es injusto que México se vaya contra un país, contra un pueblo hermano, como es el ecuatoriano, cuando en realidad este fue el abuso del irresponsable que tienen por presidente. Vamos a ver cómo reacciona Estados Unidos, porque finalmente para que se expulse o se suspenda Ecuador, pues Estados Unidos va a tener que manifestarse, pero o sea, el tema es que violaciones como estas, como las de Israel con Irán o la de Ecuador con México, no pueden quedar impunes, pero está tan enrarecido y es tan hipócrita el ambiente que podría incluso Daniel Noboa salirse con la suya y verse incluso y ver sus réditos en el referéndum que tienen planteado para el 21. Muy bien, Temoris, gracias. Arnoldo Cuellar, ¿cómo has visto la evolución de este tema de el diferendo, el conflicto, la agresión de Ecuador contra la embajada mexicana y la detención, el secuestro del ex vicepresidente Jorge Glass? ¿Cómo has visto esa evolución, Arnoldo? Yo creo que las consecuencias hasta ahora, la evolución del conflicto le da una clara, digamos, un claro respaldo a la postura mexicana, a Andrés Manuel López Obrador, que creo que sí se ha puesto serio con este tema. Se veía su gesto en esta reunión que nos pasaste ahora, que fue hoy en la mañana. Ha recibido muchas solidaridades de diversos tipos, incluso de quienes no lo ven con buenos ojos, como Almagro. Siento que ahí en esa parte el presidente logra un fortalecimiento que también se puede traducir al interior del país, como platicábamos la vez pasada, pues en una solidez de su postura en medio de esta polémica permanente en la que nos vimos, en la que estamos desde hace 6 años, ¿no? 5 años. En cambio, Noboa, con estas posturas, está mostrando una inmadurez política, con los tacos y el ceviche, y el no arrepentimiento y esta declaración a un medio, creo que australiano. Yo no tengo idea, es algo que no me gustaría. Tú has entrevistado a periodistas ecuatorianos, Julio, pero yo creo que no está recibiendo esa misma situación de un nacionalismo, un orgullo, una postura de defensa de algo razonable. Porque además me imagino que también cae en un tema de polarización frente a los movimientos políticos que respaldan todavía a Glass y a este movimiento del que forma parte. Cuando Noboa había logrado consensos internos para hacer avanzar algunas de sus propuestas, incluso aquellas que son muy ambiciosas, que son en contra de esta guerra contra la delincuencia. También hay que recordar que el Ecuador no es El Salvador y que una buquelización no sería igual de sencilla y quizás tampoco de exitosa, porque son otras complejidades. Para empezar, la población, ¿no? Pero además nos está enfrentando a pandillas de alguna manera que habían logrado sobreponerse al Estado, pero que no tienen la articulación que sí tienen los cárteles a los que se enfrenta Noboa, sobre todo los mexicanos. Entonces yo creo que este paso en falso que parece más entre una revancha y un movimiento de venganza política, no está muy soportado en una, no sé, quizás solamente en el tema del referéndum que viene
en próximos días, pero que también ahí podrían verse algunas consecuencias. No creo que la internacionalización de las denuncias de México pueda regresar las cosas a como estaban, por cómo está toda la situación de los organismos internacionales, su debilidad. El presidente dice que quedarían como floreros, yo creo que ya son floreros, está bastante en evidencia, y no pasan de ser posturas morales. Entonces, a la vuelta de los días quedará esta cuestión, ¿qué rédito le puede sacar uno y otro presidente para sus propios dilemas, ¿no? En su política interior? Y quedará como un muy mal precedente, que también puede ser una circunstancia para que ningún otro país se atreva a hacerlo después de ver las consecuencias que puede producirle esto a Ecuador, ¿no? Bien, Arnoldo, gracias. Arturo Rodríguez, el presidente de México ha anunciado una gira del adiós. Lo va a hacer al otro día de la elección, según eso inicia el 3 de junio. Me llama la atención y algo sobre ello escribí diciendo, pues recuerdo que cuando López Obrador ganó, al segundo día estuvo en Palacio Nacional con Enrique Peña Nieto, caminaron por ahí, le mostró Peña Nieto algunas partes del Palacio Nacional y a partir de ahí Peña Nieto hizo un mutis espectacular porque no volvió a aparecer, no hizo absolutamente nada, se dio toda el fulgor del triunfo y de la nueva presidencia a López Obrador, aun cuando en ese momento ni siquiera era todavía presidente electo. ¿Qué opinas de esa gira del adiós en la cual hay quienes dicen, pues es un acto personal de López Obrador, ya que se retira y pone fin a su carrera política, así lo dice él, y otros dicen no, es también ante la eventualidad de protestas postelectorales, López Obrador va a sacar a relucir el músculo, al tigre, a las movilizaciones masivas? ¿Qué opinas, Arturo? Pues yo creo que puede haber un poco de los dos, pero ante todo me parece que es un acto personalísimo y congruente con lo que ha sido el estilo de hacer política y de gobernar del presidente López Obrador. Si hacemos un repaso desde sus etapas de primera candidatura, ha tenido esta posibilidad de recorrer y esta determinación, porque también no cualquier político le gusta hacer política y hacer campaña en territorio. Y López Obrador lo hizo, o sea, visitó todos los municipios del país en su momento, yo creo que al menos en 2 ocasiones antes de ser presidente. Cuando hizo la campaña presidencial, pues visitó todos los estados con concentraciones masivas. Luego, al ganar la presidencia, pues hizo una gira de agradecimiento. Y luego, ya estando en la presidencia, además de las giras, es un político que gusta de la concentración masiva. Lo digo así de manera neutral, ya cada quien califica esa forma de hacer política a su manera, pero de manera neutral lo que sí puedo decir es que el presidente tuvo estos actos que llamaba él de informe, que eran unas concentraciones masivas en el Zócalo y que fueron suspendidas por la pandemia, ¿no? Pero sus informes, que cuando llegó al primer informe creo que ya iba en el 5º o en el 4º y empezó a haber críticas ahí que se habían equivocado, entonces dijo, no, es que hice el informe de los primeros 100 días, luego de los no sé qué, y luego el del triunfo de gobierno, y luego, entonces a él me parece que es un político que le gusta hacer ese tipo de actos y que el cierre de su trayectoria, que ha estado muy ligada a la concentración y al recorrido en territorio, pues no podría ser de otra manera. Ahora bien, ciertamente hay un contexto electoral presente que tiende a la judicialización por diferentes conductas del propio presidente y de algunos actores de su gobierno que pudieran dar elementos para que la elección se judicializara. Pero de ahí a que haya una expresión popular, creo que estaríamos muy lejos. Lo digo respecto a cómo están las condiciones de la población mexicana en este momento. Si el día de mañana tuviéramos un resultado electoral
que creo que es previsible. O sea, a mí no me cabe la menor duda de cuál es el derrotero de este proceso electoral. Y saliera el presidente a hacer una gira, yo dudo mucho que hubiera o fuera a haber gente tomando las calles y las plazas públicas tratando de protestar contra los resultados electorales. Y para empezar, porque tengo la certeza por numerosos indicadores útiles para el análisis y la perspectiva, es decir, la generación de un escenario a futuro de que las diferencias van a ser muy amplias. Entonces, ¿con qué base social pudiera haber? Me parece que pudiera, ahora, insisto, en cualquier caso, se trata de un estilo de hacer política que no es ajeno, ni es una novedad, ni es extraño a lo que ha sido López Obrador. Bien, Arturo, gracias. Temoris Greco, ¿qué opinas de esta gira del adiós del presidente López Obrador? Pero antes de ello, déjame, no puedo dejar pasar algunos comentarios. Elisa Noviembre dice, vapulean a Arturo porque es el más guapo. Digo, sépanselo. Ya lo habían dicho, también dijeron, alguien dijo, bulean a Arturo porque es el más guapo también. Pues entonces, Arturo, ahí está ya la explicación, no hay ningún problema. ¿Qué? No sé, no, tu micrófono. Sí, no, pues vamos a hacer que se sonroje. Me chinean en el chat. Está bien, está bien, tú déjate, o sea, finalmente. Sí, déjate querer. Ponciano nos dice, la gira de Andrés Manuel no tiene ningún misterio, trabajó como nadie lo había hecho y tiene sobrado derecho para celebrar con el pueblo y mantener la euforia por el triunfo de Claudia. ¿Qué opinas, pues, de este tema? Temoris, por favor. Mira, Andrés Manuel es un personaje de claroscuros. Hay una contribución muy, muy importante que le ha hecho al país y también hay cosas en las que ha quedado por debajo de las expectativas, incluso que a mí me parece que ha dejado un daño como es esa relación con las Fuerzas Armadas de México. Pero creo que uno de sus aciertos más importantes y es especialmente remarcable en una gente con la popularidad, con el arrastre, con el carisma que tiene Andrés Manuel López Obrador, es su decisión de retirarse. Él mismo, que es tan juarista, pues bueno, pues Juárez no quería irse, ¿no? Yo creo que es extraordinario, es el reconocer que permanecer demasiado tiempo en el poder es dañino para el individuo, pero sobre todo es dañino para el proyecto, es dañino para el país. Es una cualidad que se ve en muy pocos dirigentes del tamaño de Andrés Manuel en el mundo, incluso en muchos más pequeños que se creen indispensables. No existe eso. Pienso pues en Nelson Mandela. Nelson Mandela no solamente condujo a su pueblo a la liberación, sino que fue presidente de Sudáfrica un solo periodo, del 94 al 99, cuando la Constitución le permitía 2 periodos y él tranquilamente hubiera podido hacerse reelegir sin que nadie hubiera levantado una ceja, porque allá la reelección sí es posible. Aquí no es posible. Otros presidentes que se han sentido muy populares en el pasado han fallado en su intento de ver si logran cambiar de alguna forma la ley para reelegirse, pero o seguir gobernando a través de interpósita persona. Según lo que dice Andrés Manuel, él sí se va a retirar, no va a contestar llamadas, no va a contestar emails, no va a mandar mensajes. Vamos a ver qué tanto de eso es cierto, no solamente por lo difícil que pueda ser para una persona que ha tenido una presencia tan importante en la vida política de México de pronto retirarse, sino también porque en algunas cosas me imagino que Claudia lo va a necesitar, especialmente pienso si gana en Estados Unidos Donald Trump, ¿no? Que va a ser todo un gran problema para México y para el mundo, y Andrés Manuel pues es el que sabe cómo domar a esa fiera. Pero bueno, yo creo que es uno de las cosas que hay que reconocerle al presidente, y si hace esta gira para despedirse,
independientemente de que le pueda servir para contener una posible intentona ahí rara, pero sobre todo me parece que era de esperarse que antes de su retiro hiciera una última gira nacional. A mí me parece que está muy bien. Muy bien. Antes de seguir con temas tan serios, Arnoldo, déjame darle un poquito aquí dicen, ¿y qué pero le ponen a Arnoldo? Es guapísimo, dice Julieta Flores Ruiz. Alfredo Carrillo González dice, hay alguien que se ofreció para mantener a Temoris y solo Amog. Órale. Nancy López dice, jaja, es su seriedad de Arturo que lo hace ver guapo. Dolores Alemán, pues con respeto, el maestro Arturo sí está guapo. Elizabeth Araujo Monroy se pone ecléctica y dice, son guapos todos. Arnoldo, el más inteligente, dice María Ángeles Lara Luján. Dicho y hay que poner nuestro OnlyFans. Sí, por favor, sí, ya es necesario eso. Arnoldo, sobre el tema de la gira del... Yo no sé por qué, no sé si es porque hay mucha gente, más gente que últimamente ha subido la audiencia, pero también siento que hay como mucha agresión en el chat, que bueno, que Arturo, que siempre lo va siguiendo como así, pero hay como incluso algunas cuentas que solamente están repitiendo, por ejemplo, una que se llama La Resistencia, que quién sabe qué es. Pues si es resistencia de izquierdas, no parece, porque está como todo. Pero en general hay buen humor social, diría el clásico. Sí. Sí. Porque te están echando tus flores, pues sí. Claro, a conveniencia. Ya dijeron que Temoris tiene pelo chino y que según Guadalupe Loaesa eso tiene... Ay, eso sí es cierto. Eres envidiosito, Temoris. Envidias a Julio y a Arnoldo por lacios. Y así, pues no eres. Ya me dijeron ahí, cada vez sale con más frente usted. El chat. Bueno. Linet 11 fue la que dijo. Linet periodismo 11. Frontal, cada vez con más frente. Órale, más Arturo. Frente y menos cara. Híjole. Arnoldo, pon orden aquí, por favor, y dinos tu opinión. Sí. Rápidamente, me parece muy interesante esta contradicción de quienes se han especializado en su discurso en encontrar las grietas entre AMLO y Claudia Sheinbaum, ¿no? Entre este tema de la permanencia de Andrés Manuel López Obrador, su intento de un maximato disfrazado, el control que ejerce sobre Claudia o que trata de ejercer, lo que pasó después del debate, ya saben, las rayuelas de la jornada, etcétera. Se genera una serie de tesis ahí que dieron para muchos artículos sesudos. Lo que yo sigo preguntando es, bueno, a estos críticos no les gusta Claudia, no les gusta la continuidad de la Cuarta Transformación, no les gusta la preeminencia popular, el alto grado de identificación que logró Andrés Manuel López Obrador con capas de población amplias que son mayoritarias de acuerdo a las encuestas que le dieron un triunfo inédito en las elecciones electorales de este país y que le siguen dando un gran margen de maniobra, incluso para equivocarse muchas veces. Pues está bien, sacaron a Xóchitl como candidata, ahí están, atrincherados, etcétera, pero siguen insistiendo en que Claudia debe de separarse de AMLO. O sea, ¿qué estamos jugando? A lo que tendrían que estar jugando es a que crezca Xóchitl Gálvez y derrotar para siempre a la Cuarta Transformación, ¿no? Ahora, si quieren entrar al tema del debate y dar por hecho que Claudia Sheinbaum va a ganar las elecciones, como marcan todas las encuestas y más o menos lo dice un cierto sentido común y la historia electoral de este país, y que los cambios no se producen de la noche a la mañana cuando hay tendencias como esta, el tono del debate tendría que ser otro. Y definitivamente Claudia Sheinbaum va a tener que lidiar con una popularidad enorme de su antecesor, pero también gracias a esa popularidad va en caballo de Hacienda. Entonces es una dialéctica, no puedes desconocer una cosa y no pensar en las consecuencias. Es su graduación política, o sea, yo no soy taurino, pero me imagino que es un Miura de 500 kilos para cualquier político esto. Va a tener que manejarse, sí, con mano izquierda, con mano derecha, establecer su programa de alianzas y no romper, y de estar pendiente no de López Obrador y lo que está haciendo allá en su rancho, sino de las políticas que trató de impulsar y que está tratando de impulsar hasta el último momento, de la fidelidad que le tiene
un electorado amplio al que hay que conservar, de las contradicciones internas de la 4T, de Morena, etcétera, de la falta de operadores políticos solventes, de la cantidad de advenedizos que hay ahí, de traidores, pues no de otra cosa está hecho esto, ¿no? Y puede fracasar enormemente en cualquiera de esas cosas, ¿no? Está en el orden de posibilidades. Lo que sí está claro es que, y nada más regreso a esto para terminar, que incluso los más preclaros apoyadores o anhelantes de que Xóchitl Gálvez pudiese dar la pelea, pues están con una enorme desconfianza de eso y más bien planteando el otro tema de cómo va a ser el gobierno de Claudia Sheinbaum. Bien, Arnoldo. Arturo, antes de pedirte tu opinión respecto a esta guerra judicial política con intercambio de indagaciones o de acusaciones entre el ministro en retiro Arturo Saldívar, que hoy lo ha hecho, y ayer la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, déjame compartir estos momentitos porque además la audiencia está muy activa aquí con comentarios muy agradables y muy amables, pero mira, dentro de la gran comedia política mexicana, veamos a Juanito, que hoy estuvo en un acto de Clara Brugada. Adelante. Rafael Acosta, Juanito irrumpe en acto de Clara Brugada en el exconvento de San Hipólito. Le vengo a reclamar a Clara cuando me robó Iztapalapa, gritó antes de que el equipo de seguridad de la candidata de Morena, PT-PBM, lo sacara a empujones. Es un tuit vía proceso de Sara Pantoja. Y luego, veamos lo que pasa en Chiapas. Ve el jaguar Eduardo Ramírez, que se autonombra el jaguar. Veamos cómo anda por las calles. Con su jaguar móvil o quién sabe cómo le irá a poner, ahí anda feliz de la vida. Y no solo eso, sino que hace brinquito Luis Miguel en un acto de concentración masiva que hizo. No tenemos la música para evitarnos problemas de derechos de autor, pero luego ahí veremos nomás tantito cómo hace el brinquito famoso ese. En fin, pues así anda la política por estos lares. Arturo Rodríguez, ¿cómo ves el tema de la guerra en lo que antaño parecía ser el paraíso judicial? Arturo. Nada más déjame decir que Juana Pérez González dice, pues el más guapo es Julio. Pues ahí está. Eso sí que ni qué. Gracias, Arturo. Hacía falta buen gusto. Sí, Arturo, muchas gracias por haber pescado esa perlita ahí en el fondo del mar. Gracias, Arturo. Oye, ahora sí que como en los programas de concurso me podría repetir la pregunta. Pues ya ni me acuerdo qué te pregunté. Lo de la guerra judicial, ¿cómo ves el tema? Sí. O como Xóchitl en el debate, Arturo. Como Xóchitl. Y híjole, mira, lo que yo creo es que el ministro Saldívar, desde su etapa como ministro activo, ha sido proclive a la polémica, ha roto con algunos paradigmas o algunos esquemas. Entre uno de los más destacados, yo consideraría que no es de fondo, pero sí de forma, pues esta manera en la que se convirtió en TikToker, por ejemplo, ¿no? Es una ruptura con la tradición formal, tan flemática de los ministros de la Suprema Corte y del Poder Judicial en su conjunto, de los jueces, de los magistrados del Poder Judicial. Otra que me parece más de fondo es la apertura o la transparencia, si se puede decir así. Para algunos puede ser eso, para otros puede ser un acto de cinismo, de desfachatez, la relación que mantuvo con el titular del Ejecutivo. No porque eso sea algo nuevo, yo creo que prácticamente todos los presidentes de la Corte en la historia contemporánea o en la historia moderna de este país, pues han estado supeditados al Poder Ejecutivo, pero lo hacían con un cierto pudor. Y en el caso de Saldívar no hubo pudor y no hubo recato, y eso propicia que especialmente ya en esta etapa como inactivo, como ministro en retiro, y su pronunciamiento a favor de Claudia Sheinbaum,
pues lo coloque en el centro de señalamientos, porque pues si le entras al asunto político electoral, evidentemente puedes salir raspado. Y eso creo que cualquier persona, cualquier actor público, pues lo sabe o lo tendría que saber a la hora de entrarle a la arena política. Ahora bien, las acusaciones que hay, creo que como todo señalamiento y como toda acusación, tiene que ser sujeto a una investigación, y si el señor no tiene pues mayor problema, podrá continuar con su vida pública como lo está haciendo, y de lo contrario someterse a las disposiciones legales, y creo que no tendría por qué haber más, porque a final de cuentas el hecho de que él se pronuncie o no a favor de Claudia, o de que simpatice con la 4T, no debe ser tampoco un manto de impunidad, ¿no? Y si algo ha sido descalificado en los últimos meses por el presidente López Obrador y los miembros más influenciadores de la 4T, ese ha sido el Poder Judicial, así que bueno, pues que se inicie con él, y con los que en cualquier caso tengan un antecedente o una situación que pudiera resultar pues susceptible de investigación y eventual sanción. Eso es lo que pienso. Bien, Arturo, gracias. Temoris Greco, ¿cómo ves este tema en el cual convergen acusaciones que se han hecho en tiempos recientes respecto a las conductas de Julio Scherer Ibarra, el consejero jurídico de la Presidencia de la República, que lo fue, muy poderoso consejero? Hay quienes señalan también pues todo lo relacionado con el propio Arturo Saldívar en esa dupla de intereses. Otros mencionamos que también ahí debe meterse el tema de Alejandro Gertz Manero, que no solamente es el Poder Judicial o esta parte del Poder Ejecutivo, sino lo otro. En fin, un salpicadero para todos lados, pero lo concreto es el cruce de acusaciones entre un ministro en retiro que presidió la Suprema Corte y la ministra en funciones que preside la Suprema Corte. ¿Qué opinas de todo ello, Temoris? A ver, que por un lado, Saldívar es otro de los ministros que estuvieron jugando con el poder y estuvieron prestándose pues a los intereses del poder a cambio de algunas prebendas que no sabemos qué son. Pero esto lo han hecho en general, o sea, cuesta trabajo encontrar un ministro que no hay en la Suprema Corte y en otros también ámbitos, en otros niveles del Poder Judicial, que no le hayan entrado a esto. Los grupos de abogados que son muy fuertes, lo que tienen no es los más poderosos no son necesariamente que tengan genialidades del derecho o de las leyes, sino que son redes de tráfico de influencias. Y ese tráfico de influencias necesita de tener posiciones como importantes en la Suprema Corte y en esos otros ámbitos. A eso se dedica Julio Scherer Ibarra, al tráfico de influencias. Y también, por ejemplo, los panistas que tradicionalmente han sido abogados, pues también son grupos de abogados. De eso pues sabe Diego Fernández de Ceballos, que es otro gran traficante de influencias. Entonces, de que sería necesario tener mecanismos para proceder contra ministros en activo y en retiro, eso sería importante. En ese momento, si uno quiere proceder contra un ministro en activo, hace falta tener pues una mayoría de 2/3 en el Congreso para que proceda un juicio político, y eso es muy difícil conseguir. Entonces tendría que haber otro tipo de maneras para que los ciudadanos podamos defendernos de la prevaricación, que es lo que hacen, que es el tomar decisiones judiciales importantes a sabiendas de que no se está tomando la decisión más justa o más apegada al derecho, sino a un interés. Eso es la prevaricación. Ahora, o sea, la ministra Norma Piña pues también estaría ahí expuesta al examen de su carrera judicial para ver si no ha incurrido también ella misma en prevaricación. Por otro lado,
me parece evidente que hay aquí una jugada política, esto es inesperado, no hay precedentes de una acción contra un exministro presidente de la Suprema Corte. Norma Piña decidió ser la primera en un contexto claramente electoral, o sea, no se puede separar su decisión del contexto electoral, del contexto en el que Saldívar está pues con una de las candidatas y que además está con el proyecto del Plan C, que es básicamente, o sea, a ver, un ministro cuando llega a la Suprema Corte, pues ya aseguró su vida, ya aseguró privilegios por el resto de su vida y poder y dinero. Y el Plan C amenaza el poder y el dinero y los privilegios de los ministros que están actualmente en la Suprema Corte, porque la idea es reemplazarlo. Entonces, obviamente, se van a defender con todo. Y esto es uno de los mecanismos que están encontrando para tratar de defenderse. El contexto electoral, o sea, yo no creo que hay una intención de buscar justicia o de reparar algún tipo de daño, es evidentemente una intención político-electoral la que tienen, que en el fondo no es más que la ministra presidenta y varios de sus compañeros intentando asegurar sus privilegios, su poder y su vida y los recursos económicos para el resto de sus vidas. Bien, Temoris, gracias. Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas de esta guerra judicial y política, Saldívar, Piña y todo lo que arrastran o implican? Arnoldo. No puedo sacarlo de contexto del tema electoral, como dice Temoris, definitivamente. Dentro de este Nintendo en el que está jugando Claudio X González y moviendo piezas, me parece lamentable que la ministra Piña se preste a ello. Así pueda haber motivos. Yo creo que motivos hay siempre. Yo creo que los presidentes de la Corte en este país, los ministros de la Corte, se han prestado todo el tiempo a jugar el juego del poder, ¿no? Y lo hemos visto muchas veces, la ABC, etcétera, las empresas cabildeando ahí, los abogados y los despachos de abogados que también litigan negocios multimillonarios. A cualquier ministro o a cualquier presidente de la Corte en un momento que alguien lo revisara a conciencia, encontraría temas para encontrar violaciones a la ley. No ha pasado porque hay un esquema de complicidad y cobertura permanente que incluso los presidentes respetaban. Esta vez pasa porque está todo demasiado expuesto por el conflicto entre el presidente de la República y la Corte, el hecho de que haya puesto ministras que no les han gustado para nada, que no han podido ser cooptadas, como lo fueron en el caso de los primeros nombramientos, el hecho de que no quieren continuar esto con un próximo gobierno de la Cuarta Transformación y se convierte en un ajedrez político. Yo no defendería a Saldívar de ser un personaje inmaculado, pero creo que también tiene con qué contestarles y puede ser que Norma Piña esté convirtiendo en error al subirse a ese ring, más aún a unas cuantas semanas de las elecciones, porque esto se va a diluir rápidamente. Yo no sé si quienes están detrás de este plan, por cierto, importante mencionar el protagonismo que se ha dicho, que se ha incluso por actores calificados para ello, de Isabel Miranda de Wallace en la denuncia anónima, ¿no? Ricardo Rafael lo ha explicado claramente, ayer lo escuchaba en Momento. Entonces también hay ahí muchas manos negras, pero desde el momento en que esto está convertido en un pleito interno de una clase política elitista, digamos, muy chilangocéntrica, perdón. Me pido disculpas anticipadas, como dice Arnoldo, íbamos muy bien. Esto no va a trascender al esquema electoral en términos de influencia de ningún tipo. En cambio, sí puede ser después un motivo para que se regrese y se revise claramente el asunto cuando haya definiciones, ¿no? Entonces se está colocando en la mira, está jugando electoralmente, así como ahorita muchos dicen, Saldívar ya sabía que se metió, es un personaje público que se aguante. Bueno, pues Norma Piña muy pronto puede también llegar a saber en qué se metió, es un personaje público y que se aguante después de octubre. Bueno, oye Arnoldo, ¿qué es eso de chilangocentrismo y de qué acusas a ese chilangocentrismo? A ver, dinos, por favor. Que ocurren muchas intrigas en la Ciudad de México que pareciera que desde allá se creen que todo el país se está cimbrando y realmente solo es una
una vecindad política que está ahí, la que está preocupándose por ese tema y creyendo que esto va a causar una catástrofe nacional, la corte, los programas de televisión, de mesas políticas y analistas, y la gente está en otros rollos, en otras partes, ¿no? Pero es más, la velocidad con la que estos escándalos están pasando de un día para otro, pues también nos muestra cómo se surfea sobre esas cosas y cómo evidentemente no está funcionando para lo que lo diseñan quienes están detrás de muchas de estas cuestiones, ¿no? Bien, Arnoldo. Y hay que ver el nado sincronizado, hay que leer a Carlos Marín y hay que leer a Raimundo. De repente sale el tema, se sube a todas partes, circula mucho. Hay que decir que todavía no se abre una investigación en forma, que a Saldívar ni siquiera lo puede someter a un escrutinio formal la Corte, pero el chisme ya está todo lo que da, ¿no? Arturo, a reserva de que ahorita regresemos con otro tema, pero ¿qué opinas de eso de la chilangocracia, el chilangocentrismo y qué tanto de verdad la Ciudad de México es la vecindad donde se esparcen pues las versiones, los rumores, se toman en fin, ¿cómo ves eso del chilangocentrismo, Arturo? Sí, yo creo que es un tanto así. México es un país centralista. Y luego los temas están, los grandes temas nacionales se concentran siempre en la Ciudad de México, inclusive aquellos que ocurren en otras entidades federativas. Es una expresión provocadora de Arnoldo, tanto como la que observaba hace unos momentos Rafael Gómez en el chat, que decía, se reía de que había dicho en este Nintendo. Dice, ya nomás le faltó decir que en este Timbiriche, porque ya, pues el Nintendo hace ya algunas generaciones que dejó de ser el juguete. Eso es edadismo, ¿eh? Vamos a hacer cuentas con es discriminación. Temuris, ¿qué opinas existe el chilangocentrismo? ¿Cuáles son sus consecuencias positivas, negativas? Yo creo que lo que hay es cubiletecentrismo. Así es, muy bien, Temuris. Y que desde ahí hay una conexión con el espacio exterior. Eso, de eso nos puede hablar el querido Arnoldo. Muy bien. Bueno, pues ahora sí regreso entonces con Arturo Rodríguez para pedirle que nos diga qué opina de este adelantito así muy escueto que se ha dado de que Peña Nieto da una entrevista, que se va a publicar un libro de entrevistas con él en Madrid y en la República Dominicana. ¿Qué puede aportar? ¿Qué puede decir? ¿Qué esperar de un Peña Nieto como el que ha transitado estos 6 años en un gran silencio, en una gran impunidad, con toda su cartelera de acompañantes en un poder tan corrupto como el que él ejerció y presidió, pero finalmente intocados? ¿Cómo ves? Digo, yo no me atrevo a decir el retorno político de Peña Nieto, porque realmente ¿para qué retornar y a qué en la vida regalada que lleva? ¿Qué opinas, Arturo, de este pequeño revuelo relacionado con Peña Nieto? Denos algo de contexto. ¿Quién es Peña Nieto? Sí, ¿verdad? Primero que nada. Creo que cuando observamos parte de las tradiciones del presidencialismo mexicano, una que, por cierto, sin decirlo explícitamente, está anunciando el presidente López Obrador que practicará, pues es la de el silencio una vez que concluye el periodo presidencial. Es una costumbre que se rompió con los presidentes emanados del PAN, Vicente Fox y Felipe Calderón, que en ocasiones, pues con algún intento de participar en la discusión pública y otras con expresiones muy penosas de lo que verdaderamente son, ya sin los ropajes de la asesoría y la consultoría en comunicación política, ni quien les redacte y edite convenientemente sus escritos, pues irrumpen con cierta frecuencia en el escenario público, especialmente pues en los últimos 15 o 20 años en los que las redes sociales, casi 20 años, en los que las redes sociales pues se han convertido y destacadamente Twitter, hoy X,
en una arena de discusión pública, pero los expresidentes no hablan, salvo episodios muy específicos en los que pues deciden publicar sus memorias, deciden conceder una entrevista para tratar de contar su beldad, como decía aquel de poco célebre memoria. Entonces, creo que es algo que pareciera cíclico, ¿no? Como parte de esta tradición política mexicana, del presidencialismo mexicano. El silencio de un presidente, de un expresidente en el sexenio inmediatamente que lo sucede, y una irrupción que puede ser interesante para el registro histórico. No veo que con una relevancia política particular, que puede ser interesante para conocer sus puntos de vista, como interesante ha sido, al menos para mí, cuando en su oportunidad Salinas llegó a tener alguna expresión o dar alguna entrevista, cuando se publicaron aquellas memorias, si no me falla a mí, la de López Portillo, los regresos eventuales que han surgido por ahí, pero que son eso, un regreso breve que tiene el propósito de tratar de reivindicar su historia, y que, bueno, casi siempre en la historia política de este país, pues es muy difícil que un expresidente salga bien librado, excepción hecha quizás del general Cárdenas, que él pues todavía tuvo un largo trayecto con algunas apariciones muy específicas y muy significativas, pues porque era un hombre de izquierda, pero que en general pues guardan un silencio cuando concluye su periodo. Bien, Arturo, gracias. Estamos ya en la parte final del programa. Por andar hablando de guapuras y de quién sabe cuántas cosas, ya se nos fue el tiempo. Arnoldo, así es que, Temoris, por favor, postrecito el tema que desees plantear ya en esta parte final del programa. Pues pues bueno, pues invitar a la gente, o sea, bueno, agradecer a las personas que están desde el chat brindándome su apoyo y solidaridad. Están, como ustedes saben, la semana pasada la revista Letras Libres publicó un artículo atacándonos al escritor Nayef Yahya y a mí, un artículo que después fue reproducido por el portal Enlace Judío. Es un artículo que hicieron en defensa del genocidio en Gaza y que tratan de embarrarnos acusándonos de antisemitismo y de otro montón de cosas. Entonces, yo escribí una respuesta que se publicó ya en esos dos medios, y también esta mañana publicamos en mundoabierto.info, pero también pues pareció como la campanada de salida para que nos atacaran, o no, bueno, sé que han estado pegándole a Nayef, pero bueno, a mí me han estado enviando mensajes privados ya llenos de odio, y también un tipo que se apellida como Hugo López-Gatell, pero no es, creo que no es familiar suyo, porque incluso durante la pandemia pues se dedicó a atacar horrible a Hugo López-Gatell, tiene el mismo apellido, es de Enlace Judío, y ahora pues o sea, es un tipo que se dedica a la porquería, a atacar con majaderías, con los insultos más viles, pero que además se atrevió hoy a decir que en Gaza nunca, o sea, que cada vez matan menos palestinos en Gaza, que la toma de control de Gaza por el ejército israelí ha hecho que maten menos palestinos en Gaza que nunca. O sea, es alguien que es capaz de decir eso. Y han estado pues atacando durísimo, porque junto con él se viene otro montón de entre trolls y bots y porquería. Han estado atacando gente que unos que justifican el genocidio, otros que lo explican, lo disimulan, lo convalidan. Bueno, bastante sucio todo el tema, pero pues tampoco, y amenazantes además. Y esto en el contexto de una agresión que se produjo hace dos semanas contra una chica y un chico que estaban en Polanco, en Ciudad de México, chilangos entreando, y que fueron agredidos por hombres que ellos
describen como rubios y entrenados, lo cual me preocupa por la posibilidad de que se empiece a desarrollar en México un patrón como el que ya hemos visto en Estados Unidos, en Europa, en Alemania, de agresiones de diversa índole, agresiones verbales, agresiones de exclusiones de espacios, pero también agresiones físicas contra personas que están denunciando el genocidio en Palestina. Espero que no sigamos viendo esto aquí. Pues por lo pronto agradezco, como decía, la solidaridad de las personas que tanto en redes sociales como aquí mismo han estado apoyándome, y también en tu caso, Julio, que también has replicado mis comentarios de réplica frente a estos ataques sucios, arteros y sobre todo mentirosos y genocidas. Gracias, Temoris. Al contrario, nada que agradecer. Es el tipo de periodismo que haces, el que es respetable y es defendible y compartible, y en eso estamos, Temoris. Arnoldo Cuellar, postrecito, por favor. Pues voy a hacer que te desmoneticen, Julio, pero yo tendría interés en las memorias de Peña Nieto solamente si son sus memorias eróticas. Y ahí más creo que... Sí, ¿Qué pasó? ¿verdad? Hoy, Carol, no, es que te quedaste pasmado un ratito Sí. y dijiste, te voy a hacer que desmoneticen, y te quedaste en blanco y dije, ¿y ahora qué sucede? Oye, ¿qué? Entonces las memorias eróticas es así. Dice... Pues podría ser algo interesante, supongo que algo. Algo de ello. Lo demás... Porque en todo caso, pues bueno, cuando salgan las de Videgaray, hay que estar atentos, ¿no? Claro, esas son las reales. Y de Peña Nieto, pues va a tener el gusto de que no sabrá decir 3 libros que le hayan influido, pero puede salir en un libro que no escribió él, pero fue una entrevista, así es que, pues bueno, ya va de no ganancia. Creo que haya levantado mucha expectativa el anuncio de Mario Maldonado, no veo que tenga demasiada... Lo busqué, lo googleé para ver qué encontraba y no encuentro mucho. Ajá. Entonces, pues no, digo, ya vimos lo de Beltrones, pues también, que 2 horas ahí haciéndole al padrino. ¿Dónde quedó ahorita? ¿Qué debate provocó? Creo que nomás un brindis de Maines, ¿no? Y bueno, pues Beltrones es un personajazo de la historia política de México, digo, truculento y todo, pero Peña Nieto, que pasó de noche, bueno, pues no creo que eso alborote mucho la gallera. Ya nada más para terminar, Julio, hoy es el debate en Guanajuato de candidatos a la gubernatura, primera vez que 3 mujeres contienden. Preguntaban acá en el chat si lo vamos a transmitir en PopLab. Vamos a tomar las redes sociales de la Coparmex, que es la que organiza este debate, no es un debate oficial, es extraoficial, y lo vamos a pasar, pero acabamos de enterarnos de que la candidata de Morena, Alma Alcaraz, se disculpó, declinó no ir, declinó y no va a ir, y parece que el argumento es que no le tiene confianza a estos empresarios de que sea un debate, bueno, pues bien organizado, limpio, etcétera, o que no sea una especie de emboscada. Vamos a ver entonces qué pasa. Estará solamente la candidata panista, Livia García, y la candidata de Movimiento Ciudadano, Yulma Rocha. Pues vamos a ver si no nos aburren demasiado. Nada más eso, y muchas gracias. Gracias. Déjame nada más, para quienes no conocemos la realidad guanajuatense, Alma Alcaraz es una buena polemista, una buena expositora, es decir, habría hecho un buen papel, o a lo mejor declina porque no es muy capaz para esos encuentros, Arnoldo. Mira, fue diputada en la legislatura actual, que está terminando, ahora tiene licencia, subía a tribuna seguido, era solvente, se preparaba siempre, fue muy crítica del gobierno estatal, de Carlos Amarripa, de los programas de desarrollo social, que pues ahí se han construido los candidatos en los últimos 3 sexenios en Guanajuato. Yo no veía problema en que hiciera un papel digno en el debate, ¿no? Es más, con la candidata panista, que está en el tono del buenondismo, de cómo le cambia la cara a este panismo de 30 años, y no creía que se fueran a ensarzar de ninguna manera en una controversia fuerte entre ellas, pero pues ahora pasó esto, ¿no? Bien, pues gracias. Gracias y seguimos adelante. Arturo, por favor, postrecito. Hoy muy rápido, pues hoy la solidaridad con Temoris en esta situación que se ha venido escalando, o no escalando, ya hablo como los diplomáticos, escaló el conflicto. Son esas, bueno, en esta situación tan desagradable y deleznable que le ha pasado con Letras Libres, decía por ahí, ya te agarró de carrilla Rafael Gómez, Arnoldo decía,
Va a decir Arnoldo Letras Libres y la carabina de Ambrosio, por las referencias. Bueno, ya el gobierno federal no les compra 15,000 ejemplares, ¿no? Claro, es que pero mira, yo creo que aquí más allá de esta condición con la publicidad oficial y sobre todo con los negocios paralelos que se desarrollaban desde estas editoriales, creo que hay un posicionamiento ideológico que en el caso concreto de la situación Israel-Palestina, pues se define y se delimita como se define y se ha delimitado prácticamente en toda la gran prensa occidental a través de la historia, y que hoy pues es sometida a un público lector y consumidor de noticias y de productos informativos que han encontrado en iniciativas como Mundo Abierto pues una perspectiva que se distancia y se opone y se contrapone y contrasta lo que la hegemonía mediática, particularmente en ese escenario de conflicto histórico, suele comunicar. Entonces, me parece que también esta situación, en el caso de Mundo Abierto, de Temoris, de Nayib, es que hay el reflejo de algo más profundo, que es una pluralidad de formas de abordar las cosas que antes no existían y que son posibles gracias a la independencia y a la determinación de gente como Temoris, a quien felicito con mucho afecto y por ese trabajo, por su trabajo, y naturalmente pues me solidarizo con él ante la situación que, sobre todo la que además se ha despertado a partir de la situación con Letras Libres. Y ya muy rápidamente, Julio, si me dejas, recordarle a nuestro auditorio que el día de hoy, justo 16 de abril, se cumplen 50 años de la huelga Cinzas y Funza, una huelga que se suscitó en Saltillo, Coahuila, y que pues fue un caso muy importante en la época porque confrontó a un poder caciquil, el poder de la familia López del Bosque, propietarios del Grupo Industrial Saltillo, que básicamente pues han mantenido su cacicazgo a través del siglo XX y lo que va del XXI, y que la huelga ganó. Donde hubo actores muy importantes. El abogado de la huelga pues era Arturo Alcalde Justiniani, padre de la secretaria de Gobernación Luisa Alcalde. Andaba ya por ahí en la organización, sobre todo de las obreras que ya denunciaban en el 74 el acoso sexual al que eran sometidas por los supervisores, ingenieros, etcétera. Y ya andaba por ahí también participando Berta Luján, la esposa de Arturo Alcalde, madre de Luis Alcalde, y pues muchísimas otras personas que a través de diferentes corrientes ideológicas que llegaron a solidarizarse con esta huelga, pues estuvieron presentes en una huelga que después de 49 días fue ganada por los obreros tras un diálogo en San Luis Potosí con el presidente Echeverría, que no los reprimió, creo que en buena medida porque eran años de confrontación con el empresariado norteño. Dicho esto, quiero invitar a tu audiencias y aprovechando el espacio para que se asomen a un grupo en Facebook que hemos creado que se llama La Gran Huelga, Cinzas y Funza 1974, donde a partir de hoy y en los próximos 49 días estaremos publicando información todos los días, como si estuviéramos hace 50 años, con los hechos, el día a día de este movimiento obrero que pues para los coahuilenses, los saltillenses en particular, ha sido significativo e importante en su devenir histórico. Muy bien, Arturo, pues muchas gracias. Gracias a los tres. Gracias, Arnoldo, Arturo, Temoris. Te veo con una sonrisita de algo, Temoris Greco. No, que ese tipo de experimentos me gustan. Lo hicieron los de Noticonquista también, con rumbo pues a los aniversarios de aquellas
guerras de hace 500 años, y es muy interesante hacer el seguimiento diario de cómo se van desarrollando las cosas, pero como si hubiera habido Twitter en aquellos tiempos, ¿no? Aquí lo hicimos un poco inspirado, sí, en el ejercicio de 1917 Free History, y que en el caso de México retomó en el 2018 nuestro amigo, colega Homero Campa con la iniciativa A50 del 68. Claro, pues ellos tenían más recursos que el Coahuilense Noticias y pues desarrollaron una plataforma, una interfaz, un sistema que era similar al Twitter, y nosotros pues nos valemos ya de que está ahí Facebook, porque no tenemos lana para andar pagando una plataforma así, la diferencia fundamental es que ellos en 1917 y en las 50 del 68 desarrollaron perfiles con los personajes clave que iban posteando. Por ejemplo, en el 68, pues Pablo Gómez dijo tal cosa tal día y entonces lo posteaban, ¿no? El presidente Díaz Ordaz dijo tal cosa y lo posteaban, los alumnos salieron y posteaban, y nosotros no tenemos esos perfiles, lo hacemos como si fuéramos un medio de comunicación informando al respecto, porque también nos resultaba más accesible hacerlo así. Bueno. ¿Qué les parece si cerramos con 45 segunditos de un video que justamente da contexto de este tema? Por favor, 45 segundos antes de despedirnos. Por favor. Hace 50 años, en tiempos de represión y autoritarismo, una huelga movilizó a toda una ciudad. Una victoria de la organización obrera. Los 49 días que vencieron a una poderosa empresa. Sigue en Facebook La Gran Huelga, un diario de la huelga Cinzas y Funza de 1974. La Gran Huelga, un proyecto de memoria histórica del Coahuilense Noticias. Excelente. Bueno, pues ahí está, ahí estaremos atentos. Arnoldo Arturo Temoris, gracias por todo y nos vemos la próxima semana. Saludos. Abrazo, Temoris. Gracias.